Muy buenos días para todos, bienvenidos a Ponte al Día con Miss Pili, la franja del conocimiento. Nos vamos a encontrar cada semana con el tema de actualización normativa, vamos a aprender temas puntuales, próximos vencimientos, vamos a estar con Mr. Riggs. Debajo del enlace de esta grabación van a encontrar los documentos, soporte de todo lo que vamos a ver en cada franja. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes vayan armando su biblioteca digital, su biblioteca de consulta. Es muy importante tener los documentos a la mano, tener una carpetica en su computador, en su celular, y esto nos va a permitir acceder rápidamente a toda esta información. Así que lo van a encontrar, van a poder acceder a ellos. Recuerden que esta franja va a salir por YouTube, pero también nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Recuerden que yo hago parte de la Escuela de Formación Contable, estoy en YouTube también como Aprende con Miss Pili y en Facebook también me encuentro como Aprende con Miss Pili. Entonces entremos en materia el día de hoy. Y el pasado 16 de febrero se expidió la resolución 00025, donde se habilita el formulario 210 para la declaración de renta y complementario de las personas naturales asimiladas, residentes y sucesiones ilíquidas, causantes y residentes. Entonces, se expidió esta resolución, súper importante tenerla en cuenta. Recordemos que los vencimientos de las rentas de personas naturales inician sobre el mes de agosto, pero pues sabemos que tenemos mucho trabajo, no dejemos para el final de conocer la resolución y de los cambios que trae. Por el momento solo les voy a comentar de la resolución, ya sobre la marcha iremos hablando de esta importante presentación, de todos sus cambios y de todo lo que va a implicar. Por el momento, ténganlo en cuenta, ya se habilitó el formulario. Hasta el día viernes que ingresé a la página y quise mirar de pronto si ya estaba en la plataforma, todavía no se encuentra habilitado, pero me imagino que estarán haciendo los cambios respectivos para poderlo habilitar en la plataforma de la DIAN. Continuemos. Y para las personas que están obligadas a enviar los reportes a la Supersalud, no se preocupen si aún no lo han podido hacer. Esto no quiere decir que se tienen que tranquilizar, pero los días 16 y 17 de febrero ellos se informaron que se encontraban en una programación de mantenimiento, pues para la mejora de la plataforma. Así que si no han podido cumplir con el requerimiento, la circular que ellos expidieron 2022-151 extiende el plazo hasta el 28 de febrero de 2022. No se relajen, pero aún tienen un ratico más para poderlo hacer. Ellos recomiendan que revisen el reporte de los archivos que están enviando para que después no vayan a tener dolores de cabeza ni inconveniente alguno. Y si sufríamos por el pago de las obligaciones porque no nos alcanzaba el tiempo para ir al banco, porque se nos pasaba el día y no alcanzamos, pues la DIAN, pensando en los contribuyentes, habilitó por medio de una alianza con el Banco de la Vivienda hacer el pago por medio de los corresponsales bancarios, Reval, Daviplata, Baloto y Punto Red. Acá que es importante, estos corresponsales bancarios manejan unos topes y ojo con esto, porque yo no puedo ir a pagar todos los impuestos con ciertos valores. Que si bien es cierto, puedo pagar todos los impuestos de carácter nacional, IVA, renta, retención y demás, estos corresponsales manejan unos topes. Unos manejan, Punto Red sé que maneja unos topes hasta 720,000 pesos, Reval, Baloto y demás tienen topes hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, importante primero tener en cuenta estos topes. Segundo, solo se reciben pagos en efectivo. ¿Qué tengo que hacer? Si yo, Miss Pili, necesito representar la retención en la fuente, debo imprimir el formulario 490, importante verificar el doble código de barras, me dirijo al corresponsal bancario con el dinero, recuerden por favor, súper importante tener en cuenta los topes y hago el pago de mi impuesto. ¿Qué me va a entregar a mí el corresponsal bancario? Una tirilla, ¿sí? Parecida a la que tengo en la mano, donde pues va a soportar que yo realicé el pago. No tengo que llevar el RUT, no tengo que llevar la declaración, únicamente el formulario 490. ¿Y cuándo se va a hacer efectivo ese pago ante la Dirección de Impuestos? Al día hábil siguiente. Importante también tener en cuenta esa información. ¿Y qué sucede si estoy en otra ciudad?
porque fui a trabajar donde un cliente o asesorarlo, no hay problema. Están habilitados más de 15.000 corresponsales bancarios para que yo lo pueda hacer. Entonces, importante también tener un usuario y una contraseña en la plataforma de la DIAN. 2, llevar el formulario 490, ¿sí? Con el doble código de barras. Recordemos, perdón, que estos formularios se deben imprimir en una impresora, valga la redundancia, láser, para que pueda ser leído por el código, por el lector que tiene el corresponsal bancario. 3, recordemos los topes, ¿sí?, de dinero que manejan estos corresponsales bancarios. Y 4, tengamos en cuenta que el pago se hace efectivo al día hábil siguiente. Es decir, que ya no hay excusas, si de pronto no hay el tiempo, téngalo muy en cuenta. La DIAN, pensando en sus contribuyentes, pues hizo este gran cambio. Entonces, por favor, ya sabemos, si tenemos al lado de la oficina o de la casa uno de estos corresponsales bancarios, pues no nos dificultemos la vida yendo hasta el banco y haciendo esas filas que a veces se vuelven tan aburridas, y pues también pensando en todo este tema de que nos debemos seguir cuidando. Y como tema central vamos a mirar un tema muy importante que de pronto no es muy común, pero hoy vamos a mirar unos pasos sobre el tema de los trámites de la DIAN con el tema de las sucesiones ilíquidas. Entonces, vamos a ir mirando qué tengo que hacer yo si tengo una sucesión ilíquida, ¿sí? Y cómo debo hacer los trámites ante la DIAN, ¿sí? Para poderlo, digamos, determinar. Como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Es necesario acreditar la representación de la sucesión ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya sea en las calidades que la norma ha determinado: albacea, heredero, ¿sí? Heredero con administración de bienes, curador de la herencia y demás. Entonces, esto es un trámite, esta asignación no es un trámite que haga la DIAN, es un trámite ajeno a ella, eso lo deben pues ya definir las partes, pero es importante mirar quién va a representar esa sucesión ilíquida. Siguiente paso: inscribir o actualizarse en el RUT, porque puede ser que la persona que falleció no estaba inscrita o no tiene actualizado el RUT. Entonces, en este caso, se deberá hacer la inscripción o la actualización respectiva del registro único tributario de la persona fallecida, pues por medio del representante. ¿Qué se va a tener que hacer? Pues agendar una cita común y corriente. Cuando de pronto nosotros queremos hacer algún cambio o inscribirnos en el RUT, pues tenemos que hacer la asignación de esta cita pues entre los medios electrónicos que la dirección para estos fines tiene pues habilitados. Cuando nosotros vamos a asignar esta cita, la Dirección de Impuestos nos va a pedir una serie de documentos. ¿Y estos documentos cuáles son? Primero, la fotocopia del documento de identificación del causante, ¿sí? O en su defecto, la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde conste el tipo de documento, pues, de esta persona. Segundo, fotocopia del documento de identidad del representante de la sucesión con exhibición del original, porque cuando uno está en la cita ante la DIAN, a uno le piden, no sé si ustedes lo han tenido que hacer, no solamente con temas de sucesiones ilíquidas, uno tiene que mostrar ante la camarita la foto de la cédula en original, pues con esto ellos hacen pues verificación de que sí corresponde a la persona que está haciendo el trámite. Otro documento que se debe remitir es documento expedido por autoridad competente indicando el nombre completo, documento de identificación y calidad con la que se actúa en la sucesión, ya sea como el albacea, el heredero con administración o el curador de la herencia, pues pertinente. Estos son los documentos y el PDF. Recuerden que cuando uno va a hacer una actualización o inscripción del RUT, ellos ahí en la asignación de la cita, pues se envían un RUT editable donde uno puede empezar a diligenciar los datos pues que necesita actualizar o que necesita escribir. Entonces, estos son los documentos que se tienen que remitir. Se deben enviar el día anterior pues de la fecha pues pactada para la cita, pues para que el asesor de la DIAN los pueda revisar y en el momento en que se encuentren en esa cita, en este momento que se están haciendo de manera virtual, pues se puede hacer la verificación de la documentación. Cuando el trámite se realice, una vez se realice el trámite y lo realice el apoderado,
pues también se deberán anexar los siguientes documentos: fotocopia del documento de identidad del apoderado, fotocopia del documento de identidad del ponderante, original del poder especial o copia simple del poder general, ¿sí? Con una vigencia no mayor a 6 meses. Entonces, fíjense toda la documentación que implica poder asignar una cita, por eso es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Yo les voy a dejar un documento que sacó la DIAN donde se listan cada uno de estos documentos para que puedan tener la información. Y ya asigné mi cita, ya la cumplí. Una vez cumplí la cita y ya se ha inscrito o se ha actualizado el RUC ante la Dirección de Impuestos, pues se habilitará al representante de la sucesión para que pueda ingresar al portal transaccional. ¿Y cómo lo hará? Pues con el número de la cédula del causante, de la persona fallecida, va a digitar su número de cédula y claramente tendrá que tener una contraseña para poder ingresar a la plataforma de la DIAN. ¿Qué es necesario? Pues conocer las obligaciones. Recordemos que aunque la persona haya fallecido, si está obligada a presentar declaraciones tributarias, en este caso normalmente declaraciones de renta, pues tendrá que dejarlas al día y pagar las obligaciones que sean necesarias. Que yo no conozco el estado de cuenta, pues para hacerlo yo necesito pues también agendar una cita ante la DIAN, seleccionando, cuando yo tengo la opción ahí de las citas, la opción información cobranzas, o también se puede radicar una solicitud por medio del PQR, pues solicitando el estado de cuenta para conocer qué obligaciones se tenían pendientes. Una vez tengo claras qué obligaciones tiene o tuvo pendientes el causante, pues entonces entro a hacer la presentación, si es el caso, de las declaraciones a que dieron lugar, claramente también con mi usuario y contraseña, con la firma electrónica, si no la tenía, pues la debo generar para hacer la presentación pues de las declaraciones tributarias a que dé lugar. Entonces, estos son los trámites necesarios para dejar al día esas declaraciones tributarias. Claramente, pues posterior a eso, vienen otros trámites necesarios para todo el tema de la sucesión, pero importante primero tener inscritos y actualizado el RUT para que el apoderado pues pueda hacer los trámites a que dé lugar. Entonces, esto les quería contar el día de hoy. Yo les voy a dejar el documento. En próximas oportunidades vamos a mirar más a fondo cómo es el tratamiento de estas sucesiones ilíquidas, cómo es el tratamiento en renta, pues para que vayamos aprendiendo. Aquí la idea es poder ir paso a paso aprendiendo y fortaleciendo esos conocimientos. No es una franja donde vamos a hablar de temas extensos, sino de manera breve vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, también les voy a dejar esa documentación. Y como estamos iniciando semana y tenemos la cabeza, Dios mío, revuelta, pues vamos a tener en cuenta los próximos vencimientos. Acá en las diapositivas se los voy a dejar, se los voy a mostrar, ¿sí? Entonces tenemos retenciones en la fuente. Esta semana ya estamos acabando. Iniciamos sobre la semana antepasada retenciones en la fuente. También viene el pago de la declaración de renta para los grandes contribuyentes. Y tenemos también la declaración anual consolidada del impuesto a las ventas IVA del régimen simple de tributación. Acá les voy a dejar las fechas según el dígito o el último dígito del NIT para que lo puedan tener en cuenta y también armar su calendario tributario, que no se les vaya a pasar nada. Importante, se vence también el último pago del ICA del sexto bimestre del año 2021. No dejen todo para última hora porque sabemos que la Secretaría de Hacienda pues a veces se congestiona y a veces nos confiamos que se va a declarar contingencia y pues esto no tiene que ser tan así. Y ya para finalizar, los voy a dejar con Mr. Riggs. Recuerden que los vamos a encontrar cada semana. Muchísimas gracias y vamos a escuchar a el señor Seguridad o Mr. Riggs con un tema muy importante que a veces no le ponemos mucho cuidado y es todo este tema de la ciberseguridad. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hola, soy Mr. Risk. En nuestro audio tip de hoy continuaremos hablando de ingeniería social en otra modalidad, el phishing. Este tipo de estafa se hace a través de llamadas fraudulentas en las que el ciberdelincuente se hace pasar por una entidad bancaria, pide datos personales y financieros para poder hacer la suplantación de identidad.
aunque desde el año pasado esta modalidad ha tenido algunas variantes en donde los delincuentes ya cuentan con la información de las personas, saben el número de cuenta, fecha de nacimiento, número de documento, día que pagan la nómina, es decir, la